Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, listos para nuestro programa de hoy con una invitada muy especial. Para la presentación, dejo con ustedes al joven periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y del grupo Somos TV del estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos va a poder leer con los amigos de sunoticiero.com. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Regresa al programa A Ocho Columnas Ana María Osorio. Ella es comunicadora social, conferencista, locutora y también especialista en comunicación política. A su vez, presta un servicio de estrategia para distintas campañas políticas de todos los niveles, regionales, nacionales y también a nivel municipal. Con ella vamos a repasar todo lo que viene en esta campaña 2021 de las elecciones regionales y municipales y también haciendo un especial énfasis en Maracaibo y en el estado Zulia. Pero antes que todo, y como siempre, Ana María, bienvenida al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias por invitarme y sobre todo por abrir las posibilidades de compartir con toda su audiencia sobre el proceso electoral que se avecina para el 21 de noviembre. Muy controversial, como siempre, en el estado Zulia y muy controversial el tema de la unidad, de las divisiones, muy controversial que sigue imponiendo la pauta el gobierno nacional con su estrategia de ingeniería electoral, que no es más que reducir a las mayorías a su mínima expresión para ellos seguir ganando siendo minoría. Y en la que lamentablemente muchos actores políticos no han logrado domesticar su ego para abrir paso a una alternativa democrática en el país. Y por cierto, algo que me faltó de la presentación, Ana María también es una mujer que reivindica el papel de la mujer en política. Yo creo que eso es un tema que da para otro programa completo, el papel de la mujer en política, sobre todo en el tema de Venezuela, pero hoy nos vamos a centrar en el tema de la campaña electoral 2021 rumbo a las regionales y municipales del 21 de noviembre. Ana María, en Venezuela hay dos casos muy emblemáticos por donde podemos comenzar el análisis: el estado Miranda y el estado Zulia, puntualmente la capital, en Maracaibo, donde la oposición ha tenido conflictos de más, conflictos extra, que le han permitido, o no le han permitido, mejor dicho, tener esa unidad perfecta que busca la gente. ¿Cómo has visto tú todo este escenario en ambas localidades rumbo a las elecciones regionales y rumbo con un gobierno enfrente, un gobierno que luce unido de cara al 21 de noviembre? Ok, mira, empezando tenemos que tener claro que la oposición venezolana ha estado dividida siempre porque es muy difícil poner de acuerdo a tantas personas que piensan totalmente distinto, mientras que el gobierno nacional tiene una sola ideología y está claro el objetivo, ¿ok? Dentro de lo que conocemos como la unidad democrática o el G4 realmente es la unión, la conformación de cuatro partidos fuertes: el Acción Democrática, representado en Henry Ramos Alud; Un Nuevo Tiempo, representado en Manuel Rosales; Voluntad Popular y Primero Justicia. Vemos, eso es una alianza que hoy se llama Unidad Democrática y que se mantiene firme con la tarjeta de la manito, ¿ok? Ellos están trabajando para un fin único. Están otros que son los desertores de ese grupo, que pareciera que vieran a la unidad como un proceso de la dictadura de las mayorías o de la dictadura de los representantes altos por fuerza de voto en procesos electorales anteriores. Mientras que el gobierno nacional sigue firme en una sola ideología y sigue los patrones de lo que dicen las directivas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que tener claro algo.
Es cierto que el PSV hizo primarias, pero ¿qué tan real fueron esas primarias cuando, ejemplo, ustedes dos se enfrentaron para un cargo de elección popular y tú obtuviste 40% y Rafael obtuvo 49%? Resulta que desde la presidencia decían no, el que va a ir es Rafael Ángel, no Rafael, a pesar de que tú tenías más porcentaje. Pero si la diferencia entre ambos no alcanzaba el 10%, era la directiva nacional la que decidía. Entonces, tampoco es que es un proceso tan democrático del tema de la selección por primarias. Hoy día hay que ver algo y hay que ser más racionales que emocionales. Se comprende que los seres humanos, incluso el voto, es emocional en un 85%, ¿ok? Solo un 15% utilizamos la racionalidad. En este momento, esas fracturas es por diferencias internas. Pero si analizamos a ciencia cierta por qué esta gente se separa de esta fuerza o de la alianza o la unión, en realidad que representa la tarjeta de la manito o la unidad, nos damos cuenta que muchos de ellos es porque se han sentido excluidos o se le pasó el tiempo en política y no lograron obtener el posicionamiento necesario para enfrentarse a un proceso electoral. Y estas elecciones en particular nos dejaron claro que no son elecciones de personas, o sea, no vamos a escoger un líder, no vamos a escoger el que tiene mayor posicionamiento, no vamos a escoger un partido político, tampoco, no va a ganar una alianza partidista, tampoco, no va a ser una votación de tarjetas, va a ser una votación de movilización. Aquel factor político que logre movilizar y capitalizar ese voto, o sea, que el voto que movilizo realmente se traduzca en un voto hacia la tarjeta que se está haciendo, es el que va a ganar. Es como si fuese un proceso de primarias. ¿Por qué? Porque el voto espontáneo apenas alcanza un 8%, porque la ciudadanía tiene algo que se conoce como crispación social, y no es más que la frustración colectiva que se ha generado producto de unos discursos que nos distraen de los problemas reales. Y esa frustración se da porque me dices en una oportunidad, tengo que votar, luego no votes, luego el CNE roba las elecciones, luego nos robaron las elecciones, luego hay traidores, no podemos participar porque es legitimar. Entonces, como no hubo una estrategia comunicacional unificada, ni la simplificación del mensaje, ¿verdad? Genera esa confusión en el electorado. Hoy día, el tema de las divisiones no es que es por primera vez que suceden. En lo largo de nuestra historia ha sido así. Pero en este momento hay que analizar que las divisiones, realmente quien divide está aspirando a obtener un cargo de elección popular o está aspirando a que el otro no gane para yo abrirme cancha o campo en unas venideras elecciones. Eso lo tenemos que reflexionar como ciudadanos, porque si me dices a mí como estrategia, como estratega, yo siento que es una estrategia, de hecho, del gobierno, de motivarte a distraerte para focalizarse en que te dividas y poder seguir ganando ellos siendo minoría. Eso es, a mi modo de ver, lo que está ocurriendo. Y ellos sirven de vehículo o de instrumento para potenciar esa división que le permita al chavismo mantenerse en el poder. Lamentablemente, los egos no han sido domesticados. Si analizamos a cada uno de los actores políticos que abren esta tercera vía, te das cuenta que son actores políticos que ya han perdido elecciones anteriores o que ya su tiempo pasó, porque hablan de futuro y tú le ves los rostros y ya están envejecidos. Entonces, no hay coherencia entre lo que dicen y hacen, porque dicen, es que nunca me dieron oportunidad, es que llegó mi momento. Están hablando desde el ego. Cuando tú analizas sus discursos, te das cuenta que es simplemente, o pareciera ser, que su única intención u objetivo es que no ganen aquellos porque hay que destronarlos, ¿ok? Hablando en términos más coloquiales. Siento que las divisiones hoy solamente hacen juego al gobierno y que todo aquel actor político que hoy divide el proceso electoral, si no logra sacar más que la tarjeta de la unidad, ante la opinión pública va a caer sentenciado. ¿Por qué?
porque si yo saco comunidad 50 votos y tú como divisor 20 y el gobierno gana con 60, tú fuiste el factor de la derrota y el pueblo te va a sancionar porque jugaste en favor de ellos. Eso es lo que tienen que medir estos actores políticos. Además de eso, tienen que medir si es mejor ser el mito que en torno a mí se rodea de que yo soy la gran figura y es mejor aliarse al factor de la unidad para ganar y más bien que ellos queden en deuda con nosotros. Como estrategas y como actor político lo deberían analizar. A mi juicio, en este momento, ese es el panorama, porque me he dado la tarea de estudiar cada uno de los actores políticos. Y si ya has perdido una elección, 2 elecciones, 3 elecciones, entonces estás hablando desde tu ego. Y si es que nunca has logrado más del 4, el 5, el 6 o el 10% de respaldo popular, incluso en las encuestas, entonces es que necedad o es que tienes otros objetivos bajo la manga, ¿no? En este momento siento que hay que recordar por qué se da el inicio de la propaganda política en el mundo, cómo es el juego político en el mundo, donde es más fácil decidir entre 2 opciones. Desde el inicio de la propaganda política y de la actuación política, la mayoría de los países democráticos siempre decidieron 2 opciones. Nosotros no somos ajenos a eso. Estados Unidos viven los republicanos, los demócratas. ¿Cuánto de aquellas minorías han sido realmente representadas? ¿Ok? Porque es muy difícil decidir al ciudadano entre lo que llamamos la pluralidad de la democracia. Entonces, nosotros estábamos iguales, pasamos del bipartidismo a la polarización, 2 polos. Hoy día es más difícil que nunca en la historia de Venezuela decidir, porque hoy día decides entre si como o salgo a hacer algo. Entonces, dame 2 opciones, o es blanco o negro, pero me pones a pensar y me distraes entre tantos actores de la oposición que termino no decidiendo. Mi recomendación para todos es simplifiquen el mensaje y decidan, porque esto es una oportunidad de oro para que la oposición demuestre que es mayoría, porque eso se demuestra es con fuerza y músculo político reflejado en votos. Si no se logran conquistar las gobernaciones, las 365 alcaldías, los consejos municipales y los consejos legislativos, fracasamos como oposición política, porque seguimos demostrando que aquellos, por más que son minoría en representación poblacional, siguen siendo una mayoría sólida electoralmente hablando. Entonces, hay que tener madurez política y domesticar los egos de los actores políticos que representan la oposición, la pseudo oposición o como la queramos llamar. Qué gran análisis de entrada, Ana María. Tocaste bastantes puntos muy interesantes. 2 preguntas se me generan. Dijiste que 8% del país o del voto es espontáneo. Entonces te pregunto, ¿Venezuela políticamente es un país frustrado? Porque si me dices que 8% vota espontáneamente, quiere decir que hay un 92% del país que no sale a votar espontáneamente. Es decir, que no ve en los procesos electorales un mecanismo de cambio para sus problemas. Y una segunda pregunta sobre el tema de los distintos candidatos opositores. ¿No es muy peligroso para la oposición esperar resultados el 22 de noviembre para dirimir en yo fui el candidato con más opciones, tú fuiste el candidato que dividió? Eso no se debería hacer antes para evitarlo. ¿Por qué esperar una eventual derrota por la división del voto a ponerse de acuerdo antes y darle la facilidad de un cargo más al oficialismo? Bueno, lo primero que hablabas del voto espontáneo. A ver, si somos un país frustrado, porque lamentablemente las campañas políticas de un gran sector de la oposición la enfocaron en promesas que no era posible cumplir. Tú prometías algo que de hecho, dentro del cargo que tú ostentabas alcanzar, no podías satisfacer. Entonces tú no puedes prometer cosas que no puedes cumplir, porque eso es un error. La ley cero colas, ¿dónde la viste? A ver, cuéntame. No. ¿Dónde está materializada o tangibilizada esa ley? La ley contra el hambre. No. Entonces, primero, fallamos en el mensaje, en lo que comunicamos. Lo otro, has prometido
cosas, has estado en el poder y no has logrado satisfacer esas necesidades. Entonces, pierdes algo muy importante en política que se llama credibilidad. Entonces, las personas cuando pierden credibilidad, es muy difícil que yo le dé el voto, porque el voto es confianza, pero también es seguridad. Así como las relaciones de pareja. Tú te casas por seguridad emocional, financiera, hasta espiritual, ¿ok? Porque te sientes protegido con la persona. De igual forma pasa entre los ciudadanos y los actores políticos. Yo comprometo mi voto, doy mi respaldo a aquel que me da seguridad, un nivel de oportunidades, ¿ok? Que yo veo que él es la opción, él es la respuesta a lo que yo necesito. Entonces, cuando la oposición lamentablemente no ha podido cumplir estos elementos, se ve traducido en que el ciudadano se siente frustrado porque dice, ajá, ¿de qué me sirve a mí votar o ejercer mi derecho político cuando tú, al ser electo, dices, me quitaron todas las competencias, yo no puedo cumplir esto porque la crisis me asfixia, y te llenas de excusas para no cumplir con tu rol? Y además, si llegas al poder, o los pocos que han logrado llegar al poder, no vuelven tangible su propuesta, su plan de gobierno. Entonces, se pierde la credibilidad. Además de eso, nos dices que, bueno, que me robaron las elecciones, que el CNE no es legítimo, que el sistema está viciado. Miren, el sistema electoral venezolano es uno de los sistemas para América Latina el más inquebrantable, el más auditable, ¿ok? El más eficiente. ¿En qué falla? Falla es el proceso electoral, porque es el momento donde los testigos abandonan las mesas, donde el cuaderno electoral, todo aquel que no fue a votar, pueden darle a la máquina, ¿ok? Porque no hay testigos, no hay nada, se llena un cuaderno, una firma, etcétera. ¿Y quién puede corroborar que fue valedero o no? Allí es cuando se pueden introducir los votos. Pero el sistema no. Si tú das 3 veces a una opción, va a salir 3 veces a esa opción. El problema es que la desinformación y la poca capacidad de organización política electoral es la que ha llevado a las derrotas, porque en esto tenemos que ser claros. También es que somos perezosos, que no queremos hacer el trabajo político. El trabajo político no es fácil, porque no es nada más los testigos, es los coordinadores de centro, es los movilizadores, es tener todos los abogados, los juristas que te puedan apoyar durante el proceso. Es la denuncia activa cuando hay abuso de poder y de fuerza. ¿Estamos preparando a los testigos para hacerlo? Entendiendo que es cierto que hay un sector que está participando en el proceso electoral que es arbitrario, ¿ok? Que no tiene, digamos, abierto el panorama democrático, sino que intenta imponerse. Pero tú estás preparado para eso. Si tú mismo en el discurso dices que te estás enfrentando contra unos dictadores o te estás enfrentando con la arbitrariedad, con que hacen uso del erario público, etcétera, etcétera, entonces tú no puedes ir desarmado a la guerra, porque ya estás avisado. Prepárate más, lleva más gente a votar para que no haya posibilidad, ¿verdad?, de un fraude electoral. Bien. Pero eso requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. Bien. Muy interesante, Ana María. He estado atento, sin interrumpirte en ningún momento, porque me ha parecido muy importante lo que te dice. No sé cómo estamos con los tiempos, pero yo quisiera tocar algunos otros aspectos que tú has señalado. Me gustaría ir al grano, al mero centro de la polémica electoral. Al meollo del asunto. Voy al meollo del asunto, por la calle del medio te lo voy a preguntar. Tú verás si contestas o no. La labor del periodista es preguntar. El invitado ve si responde. Porque contigo queremos hablar escenarios políticos, escenarios electorales. Mira, Ana María, en el escenario político del municipio Maracaibo, en donde Manuel Rosales logra un consenso alrededor de su candidatura. Digamos, la oposición tiene anotado a Eliseo Fermín, pero yo noto esa candidatura imperceptible. Bueno,
las encuestas dirán y el día de las elecciones, pero digamos que Rosales aglutina un número importante de apoyo. Ahora bien, la presencia en el municipio de Maracaibo de dos candidatos opositores a la alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez de la Unidad y el G4 y Juan Carlos Fernández por Fuerza Vecinal, compromete el triunfo electoral de la oposición en el municipio de Maracaibo y por ende el Zulia. ¿Cuál es el peso de Maracaibo en el corredor electoral zuliano? ¿Cuál es tu escenario frente a eso? Porque quiero ver si interpreté bien ese introito que tú hiciste. Ok, como siempre tus preguntas lapidarias. Mira, lo primero, el Zulia, Manuel Rosales no tiene figura de contrapeso. Así, por la calle del medio. Manuel Rosales sigue siendo un líder indiscutible en el Zulia. Todos aquellos actores políticos nuevos o los actores políticos del pasado no han sembrado bases suficientes que lo lleven a posicionarse o a igualarse a Manuel Rosales. Lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Hay un liderazgo allí y no tiene figura de contrapeso. Como tú muy bien lo decías, hay otros actores políticos sobre el escenario, pero realmente se hacen sentir o son campañas políticas satélites, de esas que no tocan a la gente y que no abrazan. Si bien es cierto que muchos han dicho, Manuel Rosales ya tiene que renovarse, hay mucha buena militancia, muchos líderes en un nuevo tiempo, cierto, pero en este momento no hay una figura de contrapeso que pueda hacer o que pueda motivar a la oposición con ejemplos tangibles como la gestión que tuvo en su momento el señor Manuel Rosales Guerrero. Si nos vamos al municipio de Maracaibo, un municipio que representa el 60% de la victoria para la gobernación del estado Zulia. Esa es la verdad. Porque wow. Maracaibo y San Francisco representan el 52% del padrón electoral. Wow. Maracaibo y San Francisco. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, en gran medida ganaremos la gobernación si ganamos la alcaldía. Pero, ¿cómo va a ser el proceso electoral? El proceso electoral vas a tener un tarjetón único. Un solo tarjetón donde nada más vas a tener la tarjeta de la organización con fines políticas. Cuando tú le des a cada tarjeta, se te va a desprender, ¿verdad? En la pantalla tú vas a ver gobernador y abajo municipio. Entonces, el voto va a venir entubado. ¿Qué posibilidades tienen aquellos que no respaldan a figuras a la gobernación? Pregunto yo. Eso es una reflexión. Es cierto, Juan Carlos Fernández, mi amigo de alta estima además, pero tiene la posibilidad o la fuerza política electoral, fuerza vecinal, para enfrentarse a todo lo que sería la maquinaria de la unidad. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. Porque si lo traducimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. San Francisco. ¿Quién conoce o no conoce, mejor dicho, a Julio Montoya? En el plano municipal, nacional, regional, etcétera. ¿Quién conoce a Gustavo Fernández? ¿Quién ganó las elecciones primarias? Gustavo Fernández. ¿Qué ganó? Como empecé el programa, ganó la movilización electoral, porque no es una elección de liderazgos, de tarjetas, es una elección que la va a ganar el que movilice, nos guste o no, es así, y no nos podemos caer a mentiras. Entonces, yo preferiría, como actriz, en este caso política, es que esté una figura que más bien venga a respaldar y apoyar. Porque imagínate tú representar un triunfo, pero eso requiere madurez política, eso requiere domesticar el ego. Si muy bien es cierto, Rafael Ramírez no está en el conocimiento ni en la memoria a corto plazo de la gente o en el inconsciente colectivo, porque no lo ven mediáticamente, porque la gente puede que no identifique rostro y nombre, como es lo esencial en un político, ¿ok? Y Juan Carlos sí goza de eso. ¿Cuánto es el apoyo o el respaldo político-electoral que tienen ambos? ¿Ok? Tenemos que estar a la altura del proceso al cual nos estamos enfrentando.
Y eso debería quedar claro para todos. ¿Qué sugieres tú en esa campaña municipal de Maracaibo? ¿Qué sugieres tú? ¿Qué le sugieres a Juan Carlos? ¿Qué le sugieres a Ramírez antes de irnos al corte? Que lo conteste al retorno. Conteste. A ver, que lo conteste al retorno. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Regresamos a nuestro programa A Ocho Columnas. Vamos a tener que colocar en los mensajerías de texto allí el número de teléfono. Le preguntaba a Ana María Osorio, experta en comunicación política y en estrategia, que le aconseja a Juan Carlos Fernández y a Rafael Ramírez, que digamos es el epicentro de la gran incógnita política de esta campaña. Uno de las incógnitas que tenemos. Te escuchamos atentamente, Ana María. Mira, lo primero que deben hacer es conversar. El arte de hacer política pasa por la negociación y los acuerdos. Ambos son líderes, ambos representan a una parte de la sociedad que les apoya, les respalda y les identifica. Tenemos que estar a la altura de las exigencias de estos tiempos y eso se lo tenemos que recordar a ambos. Lleguen a un proceso de negociación y acuerdos, porque es mejor ganar y tener un aliado en la alcaldía que perder ambos y convertirse en una oposición disminuida. Recuerden que el proceso político no termina el 21 de noviembre, no termina, al contrario, inicia para que con fuerza puedan demostrar músculo político para enfrentarse en el 2024 a unas presidenciales. Si queremos demostrar que somos oposiciones y nuestro talante democrático, no coartemos nuestro derecho político a votar y a ser elegidos, pero pensemos con la madurez suficiente para enfrentarnos y sobre todo para dar la cara a las exigencias de los ciudadanos. Los ciudadanos exigen unidad. No es un chantaje el tema de la unidad. Es realmente un clamor de la gente que necesita un cambio y necesita verse representado en ustedes. Pero si ustedes están discutiendo, confrontándose, haciéndose una campaña desleal, el ciudadano les va a castigar. Y ya las elecciones necesitan capitalizar a la oposición. Porque si aquellos, como muchos sentencian, son los brutos, son los arbitrarios, etcétera, ¿cómo es que los inteligentes siguen siendo opositores y no alcanzan el poder? Entonces, ¿quién es el bruto? Entonces, vamos a llegar a un consenso. Y les voy a recordar algo muy importante. ¿Quién conocía al señor Willy Casanova antes de ser alcalde? Contadas las personas por la parte comunal, que era donde él hacía círculo de vida, incluso de función pública. Sí, ¿Quién ganó las elecciones? Por eso. ¿Pero lo conocían realmente en Maracaibo? ¿Las 18 parroquias estaban representadas con esa figura? No. Ganó una militancia activa y una organización político-electoral. Reflexionemos. Entonces, es mejor tener un amigo en poder que, indistintamente de nuestras diferencias, representamos al mismo sector, o es preferible la derrota. Bueno, Betancourt decía, perdiendo también se gana, pero es el momento político hoy en Venezuela para recordar o refrescar o medirme o acariciarme el ego. Eso es lo que tenemos que pensar ambos, ¿no? Ambos actores políticos. Aquí nadie sobra, aquí todos somos necesarios y tenemos que entender que solos representamos una opción, mientras que juntos somos una fuerza que puede imponerse y transformar la realidad democrática del país. Decías que esta es una elección de maquinarias y militancia. ¿Cómo ves, cómo evalúas las actuales maquinarias partidistas de la oposición
Luego de venir de años de no participar en elecciones, a eso hay que sumarle la migración, porque evidentemente habrán militantes de partidos que se habrán ido del país. A eso súmale una crisis sanitaria por la pandemia y también el tema de la gasolina. ¿Cómo debe hacer la oposición para sortear todos estos obstáculos? Primero, hay que reconocer que la militancia partidista, tanto de la oposición como del madurismo, llamémoslo así, está disminuida. Todas están disminuidas, porque nada mantiene más a la militancia que la esperanza y la conexión emocional. Y eso lo hemos perdido, porque nos hemos llevado al sentido más instintivo, que es sobrevivir. ¿Ok? Eso hay que reconocerlo. Es cierto las migraciones, es cierto el tema de que no hay el número de electores que te va a revelar el registro electoral permanente, no es a ciencia cierta las personas que están hoy día en Venezuela. Y eso también hay que verlo. ¿Cómo lo sorteamos? Con estructuras. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer en una campaña es la delimitación político-territorial, así se llama. Por cada circunscripción electoral, por cada centro de votación, tú haces un mapeo de todas las zonas y sectores, y para eso tienes a tus militantes. Los reactivamos y los motivamos con promesas tangibles, ¿ok? No con una promesa o una esperanza de futuro que no vas a responder también. Luego que preparamos eso, hacemos las actividades de la jornada donde capitalizamos ese voto. Hoy día tenemos que hacer lo que se llama la economía del voto, ¿ok? Mayor alcance, mayor penetración a todas las sociedades y la población. Porque no es que a esto no los vamos a tocar porque estos son del sector A o del sector B. No, hay que buscar la integración, la verdadera unidad de todos los aliados. Lo otro que tenemos que hacer es estructurar muy bien cada centro de votación con nuestros testigos, ¿ok? Depurar el registro electoral permanente en los casas por casa, en las caminatas, en todo el activismo político permanente, para definir realmente cuál es nuestro voto fuerte. ¿Por qué? El chavismo tiene un límite que es el 20%. Tú me vas a decir que el resto del 80% del padrón electoral no puedes llegar al menos al 21%. Sí se puede. Lo que pasa es que nosotros mismos justificamos nuestra ineptitud diciendo es que ellos lo tienen todo, pero ¿estás haciendo realmente el trabajo? Dime cuántos actores políticos que has tenido en tu programa que han hablado de todas sus bases, de la militancia, del activismo, de la depuración por su parte del registro electoral permanente. No echarle la culpa al CNE, sino la depuración que debería hacer cada partido por cada centro de votación. ¿Lo están haciendo? ¿Saben cuántos electores tienes por mesa? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están fuera? ¿Vieron en el listado de los miembros de mesa del CNE si realmente esas personas están aquí? Van a estar el día viernes ante el proceso electoral en las instalaciones de las mesas de primero, porque si falta un miembro podrán ser ellos entonces y ejercer ese rol, hasta de presidente de mesa. Estamos informados de nuestros temas. Es la gran reflexión que hay que hacerle a los partidos políticos, porque siempre la justificación es eso. Cuéntame. Sí. Ana María, Rafael Ramírez y Juan Carlos Fernández serán responsables del éxito o de la derrota electoral del 21. En gran medida. No completa, porque yo siento que el ciudadano, por esa decisión de escoger entre uno y otro, va a polarizarse. ¿Ok? Y las minorías se van a disminuir. ¿Recuerda lo que pasó en el año 2008, cuando Vijani inició con una campaña que era una avalancha? Habían vallas en todos lados, había una sensación de que venía con una esperanza de cambio y no pudo enfrentarse a Pablo Pérez. Por más que gran tiempo de su campaña estuvo ganada, estuvo muy ranqueada, lamentablemente se vino abajo. ¿Por qué? Por el proceso de decisión entre dos polos. Entonces, en este momento, están en un gran momento para decidir, porque sabes que es triste que me postule o que se postule Rafael o que se postule Juan Carlos y que ya próximo a las elecciones ya sentirse derrotado. Ojo, podemos ganar una campaña y perder una elección, porque si hoy día me habla, puede que esté ganando la campaña 1. A ver, en el 2017 ganaba la campaña Juan Carlos Fernández, pero perdió. Ganó Willy Casanova. ¿Cuándo viste tú la campaña de Willy Casanova? ¿Te conectó emocionalmente?
te dio ese relato, esa historia de amor que convence desde el plano psicológico, racional, y conmueve desde el plano psicológico? No, pero ganó, por más que había perdido la campaña. ¿Por qué? Porque no hay nada más terrible que las campañas triunfalistas. Hacen que tus equipos se desmovilicen y movilizan a tu competencia. Los estás movilizando a ellos para que la derrota no sea tan fuerte. Ojo con lo que dices, ojo con lo que comunicas, porque puedes fallar tú mismo tu estrategia. Ana María, el Partido Nuevo Tiempo tiene el candidato a la gobernación, que es el fundador del partido, Manuel Rosales, tiene algunos candidatos importantes de la unidad, pero son militantes de un Nuevo Tiempo, como Gustavo Fernández en San Francisco, el candidato en Cabimas y en otros estados o en otros municipios, como el municipio Mara, también el abanderado es de un Nuevo Tiempo. ¿El Partido Azul se convierte en la principal referencia opositora en el estado Zulia? Lo demostró con las primarias. A ver, entiendo que un Nuevo Tiempo, vamos a ser realistas, un Nuevo Tiempo es un partido que nació en gobierno, pero un Nuevo Tiempo es un partido de calle, es un partido de mercadeo directo, de contacto, no es un partido satélite como otros. Demostró con fuerzas de voto y con organización electoral en las primarias una victoria. Y creo que eso le da el talante hoy a decir que es una fuerza política. Igual lo fue en el 2017. Se perdió la elección, es cierto, pero demostró que por sí solo, yendo solo, un Nuevo Tiempo, sin PJ, sin voluntad popular, sin acción democrática y el resto de los partidos, y logró obtener 500.000 votos en aquel momento de la gobernación del estado Zulia. Entonces, ha demostrado en voto que es la fuerza política que impone la pauta. ¿Cuál debe ser, Ana María, el mensaje de la oposición en esta campaña electoral? Una campaña electoral completamente atípica en medio de una pandemia, y tú como experta en comunicación política, ¿cuáles deben ser los keywords, esas frases que tiene que apuntar la oposición para llegarle a su electorado? A ver, siempre ustedes o siempre todos los colegas nos ponen a lo mismo, a regalarles mi estrategia. Así es. Lamentablemente, ellos son sordos. Yo intento creer que es que son sordos o que no han tenido la humildad suficiente para aceptar la sugerencia. Pero el mensaje de hoy es explicarle a la gente por qué vas a votar. ¿Vas a votar por mí? ¿El voto lo estás pidiendo para ti mismo o lo estás pidiendo para construir un futuro mejor con ellos? Primero, lo primero que el político tiene que hacer es hacer parte al ciudadano de su propuesta. No hables de ti, habla de ellos y cómo tú representas la solución a sus problemas. Primero. Segundo, recuerda que el ciudadano puede olvidar lo que tú le dices, pero no cómo lo haces sentir. Así que conecta emocionalmente, hasta contacto, con mirada, con todo lo que das para que esa gente se identifique contigo. Enamórame. Y algo no menos importante es recordarle a cada uno de los venezolanos su derecho político, que también es irrenunciable, como el derecho a la vida. Recordarle que la única forma de garantizar y de exigirle, ¿ok?, a quien nos gobierna es cuando tú participas. Porque si tú no haces nada y no actúas, entonces el día siguiente de las elecciones no te puedes quejar, porque eres cómplice de quienes están gobernando. Eso es muy importante. Mi mensaje siempre sería las razones por qué votar. Vota porque quiero salir y quiero estar en libertad, ¿verdad?, de las rejas en las que han convertido mi hogar, porque no tenemos seguridad, no tenemos alimentos, porque no estamos bien, no tenemos servicios públicos. Hay que recordarle a la gente que incluso el gobierno o las malas políticas tocaron su puerta. Y hay que recordarle a la gente, no solamente eso malo, sino que podemos vivir bien y podemos vivir mejor. Ojo, el político debe enfocarse y recordar que su mérito es servir a la gente. No es que ellos son la autoridad sobre la gente, no. Están ahí es por ti. Y con todas estas divisiones, más bien dejan ver muy claro que están ahí es por ellos, no por la gente. Bueno, Ana María, yo No creo quisiera, que
No quisiera terminar el programa sin que analizaras, Ana María, junto con Rafael Galicia y todas las personas que nos están viendo, si el principal argumento o estrategia de los candidatos oficialistas de cara al 21 de noviembre debe ser fomentar la oposición o la división de la oposición, mejor dicho. Es una estrategia, como te dije al inicio del programa, es una estrategia que ha estado en Venezuela en los últimos 15 años, que es de ingeniería electoral, consiste en disminuir a las mayorías para yo poder ganar siendo minoría. Y si tú analizas el discurso del gobierno, es un discurso de miedo porque el miedo es un movilizador contundente, ¿ok? A su fuerza. Y un paralizador también. Pero disculpa que te interrumpa, Ana María, disculpa que te interrumpa. Quería preguntarte si el gobierno debe enfocar toda su estrategia en ese punto o tiene algún mensaje para renovar la esperanza de su militancia y subir de ese piso del 20%. No, el gobierno no puede en este momento, porque es el papá de la crisis, no puede dar otro mensaje que hacer eso. Por eso recurre a la vía más fácil, que es divide y vencerás. El gobierno no tiene otra alternativa. Y si tú analizas el discurso de ellos, es un discurso en contra de la oposición. O te inflan a un actor opositor y te dicen, viste, otra vez ellos, los cogollos, etcétera, para alborotar o discrepar o generar mayor confrontación dentro del ala opositora. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es como en la vida diaria. Si yo solamente hablo mal de los demás, es porque no tengo nada bueno que mostrar de mí mismo. Así es. Entonces, el gobierno se enfrasca y siguen los actores políticos a hacer lo mismo. El gobierno sigue y se mantiene por su estrategia definida, y además, algo que hay que reconocerle, como a todos los movimientos de izquierda en el mundo, es que ellos son malos gobernando, pero son muy buenos comunicando. Muy buenos. Ellos manejan un mensaje único, simplificado, sencillo, digerible, y lo repiten 1000 veces. Y lo pone en nuestras bocas a repetirlo. Esa es la verdad. Son eficientes. Sí, directo. Son bastante directos. Ana María, tus proyecciones de participación electoral del 21, ¿te atreverías a manejar alguna proyección? Alrededor del 48% de participación por movilización. 48. Dudo que haya un incentivo suficiente para el voto espontáneo. Realmente, siéndote honesta, es así. Siento que no se ha logrado conectar. Recuérdate que la voluntad para yo ir a ejercer mi derecho al voto viene porque hay una conexión emocional. Porque cuando yo me siento identificado contigo, y en este momento eso no existe. ¿Posibilidades de voto cruzado? No existe, porque va a haber mucha posibilidad más bien de voto nulo. Recuérdate lo que te explicaba. Hay un solo tarjetón. Entubada la votación. Entubada, exactamente. Entonces hablamos de un proceso polarizado. Cierto. Recuerda lo que decía al principio, la gente va a decidir entre dos opciones. Pero ojo con esa decisión de dos opciones, porque puede ser que sea la unidad o los actores políticos que no están en ella que representen para esas personas la opción opositora. Por eso es que debe existir la madurez política suficiente para que ellos lleguen a un acuerdo antes del 21. Ana María Osorio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un placer para mí siempre estar con ustedes. Además, una ventana informativa muy importante en el Zulia. Gracias, Ana María. Más bella que la última vez que la vi. Y menos que la próxima. Y menos que la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por estos análisis de escenarios. Vamos a conversar con varios estudiosos de la opinión pública, porque en esta parte creo que es muy importante tener una apreciación de los escenarios políticos que se plantean. Ha sido muy noticiosa. Ya tú verás nuestra sala de redacción, donde hay ya bastantes titulares que nos ha generado. Gracias, mujer. Para mí un placer. Además, es bueno conocer la opinión de todos, porque no somos perfectos y yo no soy dueña de la verdad, ni los conocimientos te hacen dueño de la verdad. Hay verdad relativa. Aquí no existen verdades absolutas, y mucho menos en política. Así es. Gracias, Ana.
Amigos Un de Ocho placer para mí. Columnas, vieron y escucharon a Ana María Osorio, comunicadora social, locutora, conferencista y especialista en comunicación y estrategia política. Analizábamos la campaña electoral y las elecciones del 21 de noviembre. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de 8 columnas. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Vean este programa en Telecolor, escúchenos en Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.